Existen dos tipos de noticias, la real y las que nos quieren vender. La que nos quieren vender dice que los ucranianos se imponen en Kharkov. La real dice que las tropas de Zelensky no pueden aguantar ni un poco más la embestida rusa y que tarde o temprano caerá. Aquí nosotros vamos a presentarte la real, la que desde los medios occidentales quieren tapar. Mi nombre es Fabricio Torres y esto es Prensa Alternativa. Tenemos un video para presentar para poder acompañar esta información que vamos a darle. Se retiran de Kharkov. La noticia resonó como un trueno en el frente oriental. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, tras meses de feroz combate, empezaban a ceder terreno en uno de los puntos más críticos del conflicto. La tercera brigada, debilitada y exhausta, pedía a gritos un relevo inmediato, dejando entrever la fragilidad del frente ucraniano. Este movimiento, observado con precisión milimétrica por los analistas militares rusos, podría significar un punto de inflexión en la batalla por el control de Kharkov, una ciudad cuya importancia geoestratégica es incalculable. El coronel Mikhail Kondarenok, observador militar de Gazeta.ru, había advertido repetidamente sobre la falta de reserva estratégica en las fuerzas ucranianas. Sus palabras no eran solo un análisis frío, era una sentencia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen reservas estratégicas para cambiar el rumbo del conflicto, afirmó con contundencia. Cada palabra suya resonaba en los pasillos del Kremlin, donde los estrategas rusos planificaban sus próximos movimientos con calculada frialdad. Durante meses, las batallas en el noroeste de Ucrania habían sido un torbellino de fuego y acero. Los combates alrededor de Kharkov se intensificaron y las tropas ucranianas, bajo una presión inmensa, transferían constantemente todas sus fuerzas y recursos a las zonas más amenazadas. Incluso unidades de seguridad de las autoridades militares centrales y la Guardia Nacional de Ucrania se vieron envueltas en el intento desesperado de mantener la línea del frente. Sin embargo, las pérdidas eran insostenibles. Brigadas enteras se veían obligadas a retirarse, dejando sus posiciones defensivas para descansar y reabastecerse. El caso de la Brigada 57 de Infantería Motorizada es paradigmático. Debilitada por las pérdidas en combate, esta unidad se retiraba entregando su sector a la tercera brigada operativa de la Guardia Nacional Spartan. Bien, es importante porque decimos esto de la noticia que nos quieren vender con la que es, porque aquí lo que es realmente es que las fuerzas rusas se están imponiendo en Kharkov, como se impusieron en varias zonas, que ahorita vamos a ver, también se van a imponer en Kharkov. Tenemos unas imágenes para poder ampliar esa información, para que no digan que hablamos sin saber. Miren, esta es una imagen, la zona roja, zona de combate, zona que ha sido tomada por los rusos desde el inicio del conflicto. Tenemos Belgorod, un poco más arriba, que es zona rusa, desde siempre lo ha sido, y la zona roja es la zona de combate. Las zonas, digamos, que vemos en azul, son las fuerzas ucranianas que están aguantando, pero como podemos ver, la zona roja es por mayor, muy grande, a lo que tenemos en los azules. Entonces, ¿por qué hablamos de que los rusos se imponen? Porque como estamos viendo, esas zonas azules, que son los ucranianos, tropas de la OTAN, van a retroceder más y más, como han estado retrocediendo. Por ejemplo, nuevamente, las zonas rojas, en algún momento Ucrania estuvo ahí, en algún momento sus tropas estuvieron ahí, ahora ya no, ahora han retrocedido, y ahora van a seguir retrocediendo. Donde ustedes ven donde dice Kharkiv es Kharkov. Entonces, es básicamente que los rusos van a seguir imponiéndose y van a llegar hasta Kharkov, la zona central, porque lo que comprende Kharkov es muy grande. La zona central, digamos, es lo que va a caer tarde o temprano, gracias a Lorenzo por ese esfuerzo. Entonces, lo que ahí señala necesariamente es que las fuerzas rusas están imponiendo y que las noticias que nos quieren dar desde Occidente no es nada más que mentira, no es nada más que cosas que son muy carentes de realidad, porque la información que tenemos ahí, que de público conocimiento, eso lo sabemos todos. Entonces, ¿a quiénes quieren engañar? A nadie. O sea, a todos quieren engañar, pero a nadie logran engañar. Vamos con la segunda parte de este informe. Movimiento, lejos de ser una simple maniobra táctica, reflejaba la desesperación del mando ucraniano por mantener una defensa efectiva
en un frente cada vez más comprometido. La importancia de Kharkov en el plano militar y geoestratégico es crucial. Esta ciudad, segunda en tamaño de Ucrania, no solo es un centro industrial vital, sino también un modo logístico esencial. Controlarla significa tener una ventaja estratégica sobre las rutas de suministro y comunicación del enemigo. Para Rusia, recuperar Kharkov representaría un golpe decisivo, no solamente militarmente, sino también psicológicamente. La caída de esta ciudad podría desencadenar un efecto dominó en las líneas defensivas ucranianas, debilitando su capacidad de resistir en otras áreas críticas del frente. La realidad en el terreno era desalentadora para Kiev. La retirada de brigadas enteras para reorganizarse y reabastecerse, aunque necesaria, tenía un costo elevado. Sin una industria de defensa nacional robusta, Ucrania dependía en gran medida del suministro de armas y equipos militares por parte de sus aliados occidentales. Pero estos suministros eran a menudo insuficientes y tardíos. La capacidad de movilización del país, basada en ciudadanos de entre 18 y 50 años, se estaba agotando rápidamente. El panorama era sombrío. Librar un conflicto armado de alta intensidad sin la presencia de una industria de defensa nacional es, hasta cierto punto, una aventura sentenciada. Kodarenok. En medio de este caos, las Fuerzas Armadas de Ucrania enfrentaban una paradoja cruel. Las formaciones relativamente preparadas para el combate no podían retirarse del frente sin arriesgar un colapso total de la línea defensiva. Bien, y ahí tenemos la realidad del conflicto, la que no nos quieren vender desde los medios occidentales. Cuando digo occidentales es que responden a intereses de las potencias occidentales, cómo realmente quieren hacernos creer que sucede algo que no. Ahí estamos viendo, vimos las imágenes, que de hecho le voy a Lorenzo que me pueda, por favor, ayudar con de nuevo las imágenes, porque es importante también seguir analizando. Por ejemplo, a ver, ¿por qué vemos un punto, con la siguiente imagen, por favor? ¿Por qué vemos un punto muy rojo, digamos, lo que es Lugansk, Donetsk, donde empezó el conflicto? Pero ¿por qué vemos abajo de Belgorod la movilización de tropas rusas? ¿Por qué? Porque los ucranianos, teniendo en cuenta que no pueden combatir con los rusos, han empezado a atacar civiles en Belgorod, que es, ya siempre ha sido ruso, ¿no? Entonces, ahí vemos una respuesta de las tropas rusas, pero claro, ante una demostración de la ineficiencia de los ucranianos, ¿no? De cómo ante tanta impotencia atacan a los civiles, y es algo que es cierto. Busquen ustedes, cualquier medio, no solamente este, le va a aparecer 1000 noticias de que un civil falleció, una residencia terminó destruida, hubo un ataque con un dron ucraniano hacia un civil, un auto donde está un civil, o más civiles. Entonces, obviamente los rusos de ahí se han impuesto, y es por eso también que va a ser su karma de los ucranianos. Atacaron Belgorod sabiendo que no iban a poder conquistarlo ni en 1000 años, y ahora van a perder Kharkov. Eso es algo que es seguro y es claro. Van a perder Kharkov. ¿Y por qué? Porque ellos no se lo buscaron, porque Kharkov no era un objetivo ruso al inicio. Ahora, con el ataque a Belgorod, sí que lo es, y se lo han ganado a pulso, creo yo. Y la gente de Kharkov creo que estará muy feliz de que acabe una vez por todas esto. Vamos con la tercera parte de este informe. Cada brigada retirada debía ser reemplazada por otra, pero las reservas eran escasas y en muchos casos insuficientes. Las esperanzas de Kiev se centraban en las promesas de ayuda occidental, pero la realidad en el terreno mostraba que estas promesas no siempre se materializaban a tiempo. La situación actual en la línea de contacto es de un estancamiento peligroso. No hay avances significativos y cada día de combate cobra un peaje devastador en ambos bandos. Las fuerzas ucranianas, desgastadas y con recursos limitados, luchan por mantener posiciones mientras esperan refuerzos que podrían no llegar. Para los estrategas rusos, este es el momento de golpear con fuerza. La retirada de la tercera brigada es una señal de debilidad que no pueden ignorar. La historia de Kharkov, en el contexto del conflicto, refleja la brutal realidad de una guerra moderna, donde cada movimiento, cada retirada y cada avance
tiene consecuencias profundas y duraderas. La lucha por el control de esta ciudad es un microcosmos de la guerra más amplia que se libra en Ucrania. Una guerra, como todas, es decidida tanto en los campos de batalla como en las salas de la estrategia. Las reservas estratégicas o la falta de ellas son un factor crucial en cualquier conflicto armado. Para Ucrania, la ausencia de esta reserva significa que cada brigada enviada al frente está en una carrera contra el tiempo y el desgaste. Las unidades que se retiran para reabastecerse deben hacerlo rápidamente, con la esperanza de volver a la línea del frente antes de que sus posiciones sean sobrepasadas. Pero este ciclo de desgaste y reabastecimiento es insostenible a largo plazo. Y aquí pregunto yo, ¿dónde están las tropas francesas, alemanas, las armas que han enviado de Estados Unidos, del Reino Unido? ¿Dónde están? Porque defendiendo Kharkov no están. Se están más que todo proponiendo dentro de un punto salir a decir, oye, está pasando esto en Kharkov, o están echando a los rusos al fin y al cabo, en fin, para seguir aumentando las mentiras, pero la realidad es esa. Entonces, ¿por qué seguir financiando mentiras cuando la realidad es otra? Es fácilmente, o sea, fácilmente nosotros podemos quebrar su castillo de naipes, digamos, ¿no? Podemos decirlo de una manera más sutil. Entonces, ¿por qué? A ver, yo creo que es por dos cosas. Primero, porque le sale más barato mentir en los medios antes que hacerlo realidad, sus sueños, sus más grandes sueños que tienen. Y también, segundo, porque saben que no pueden, ¿no? Entonces, yo creo que o no quieren o no pueden. Yo creo que al saber que no pueden, ya optan por no querer, optan por ni siquiera intentarlo, ¿no? Optan por decir, bueno, ¿sabes qué? Acá no ha pasado nada, nosotros nos vamos, chau, y no ha pasado nada, y te vamos a ayudar desde los medios. Por ahí algo te puede servir, ¿no? Por ahí te puede servir. Sabemos que no le sirve nada porque los medios occidentales no son los que se leen en Ucrania, y los ucranianos saben realmente también la realidad que hay, y hay muchos que quieren que los rusos lleguen de una vez por todas a sus ciudades, sea Kharkov, sea Kiev, tal vez, quién sabe, Odessa. Es lo que va a pasar tarde o temprano. Vamos con los comentarios para cerrar este informe. Primer comentario: mientras más rápido, más vidas se salvan. De acuerdo, es una buena interpretación, creo yo. Siempre hay que buscar salvar las vidas de los civiles, cosas que en Ucrania no pasa en Belgorod, ¿no? Cosas que ellos no quieren que esto termine ocurriendo, quieren acabar con uno, con otro, quieren dar golpes, digamos, que son significativos, porque que una persona fallezca en una región dentro de todo alejada del conflicto es terrible, pero al fin y al cabo para ellos termina siendo peor, digamos, en el macro, termina siendo un error. Ese comentario. Segundo comentario: no, los occidentales, Ucrania está haciendo retroceder a Rusia. Y bueno, unas risas, unos medios de risas. De acuerdo, es lo que justo decían, los medios occidentales quieren vendernos que Ucrania está haciendo retroceder a Rusia, pero esto no termina pasando, y lo sabemos desde las noticias, de los medios que nos llegan, desde nosotros mismos también. Estamos dando a entender que realmente no está pasando esto, y es risible. Creo que también le falta el respeto al periodismo, considero yo realmente, seguir mintiendo y seguir en algo que es una campaña de desinformación, más que de alguna manera en el que puedan envalentonarse los ucranianos. Es una desinformación tremenda. Gracias, José, por el comentario. Último comentario: Juana comenta: el nuevo orden mundial debe garantizar la democracia, la libertad, la justicia, la soberanía y la diplomacia popular. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de orden mundial, no hablamos de temas conspiranoicos, ¿no? De decir, no, que esto maneja el mundo, mueve los hilos del mundo, que las empresas y todo esto. No, es distinto lo que viene sucediendo. Tiene que ver con las nuevas potencias, el orden internacional, claramente. No es el tema conspiranoico. Y ahí sí entiendo lo que menciona Juana, ¿no? Es, al fin y al cabo, en los países existen las potencias, en cómo los países se relacionan, que Estados Unidos y Occidente quiere manejar, pero es cómo se relacionan. Un mundo más multipolar, por eso siempre se repite aquí, la multipolaridad, que un país decida qué hacer o qué no hacer, y que solamente dependa de ellos, no que por ahí ve una mina de oro y vamos a llevarte democracia, ¿no? Sea África, sea Sudamérica, Latinoamérica, no, es realmente como tiene que ser, digamos, el orden mundial, donde estemos todos involucrados, que esperemos
que después de este conflicto sea así. Mientras tanto, los invito a ver más videos en Prensa Alternativa y también a dar un like, suscribirse, comentar en este y en otros videos. Mi nombre es Fabricio Torres y conmigo será hasta en otra ocasión.